Tipos de medios acuáticos. Aquí vamos a hablar de todos los medios en los que podemos practicar subyoga y en todos ellos vamos a tener en cuenta tres aspectos imprescindibles. Uno, la corriente que tendremos. Dos, el sistema de anclaje a utilizar. Y tres, fondo y entorno. Es muy importante tener en cuenta que siempre antes de dar una clase, si es un lugar habitual en un medio natural, pues ya conoces la zona y ya sabes lo que te vas a encontrar. Pero si vas de primeras a dar una clase en un lugar natural en el que no has estado, incluso una piscina te diría también, tienes que ir a vigilar cómo es el entorno, cómo es el fondo, qué me voy a encontrar allí, si es peligroso, si es viable o no dar una clase. Sobre todo la seguridad es lo más importante. Los ríos. Empezamos con el primer medio natural, donde es un medio en el que normalmente es un lugar tranquilo y poco concurrido, por lo tanto es ideal para practicar subyoga. Entonces, de estos tres parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a dar clases en cualquier medio natural, la corriente. La corriente en los ríos puede ser o mucha o muy poca o casi inapreciable. Por lo tanto, si es un río que tiene mucha corriente, lo vamos a descartar completamente porque es peligroso. Si una persona cae al agua durante la clase, puede caer después río abajo y es muy, muy peligroso. Por lo tanto, solo lo vamos a hacer en ríos en los que tenga muy poca corriente o incluso que no se aprecie la corriente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, con el sistema de anclaje, lo que vamos a hacer es que tenemos dos tipos de anclaje. Aquí tienes los dibujos. El primero es un ancla o un peso de fondeo, que es lo más sencillo, tirar el ancla o el peso y ya lo tenemos. Pero si no sabes bien la profundidad que tienes o puedes buscar otro sistema que no te requiera tener un ancla o un peso de fondeo, puedes usar dos árboles, dos extremos, dos lugares fijos que tengas fuera del agua y que puedas usar para trazar un cabo ahí de un lado al otro, una cuerda de un lado al otro y desde ahí atar tus tablas. En el caso de que haya un poquito de corriente, si utilizas este tipo de anclaje de un árbol al otro, procura que tus alumnos estén de cara a la corriente, que siempre tengan la corriente, que la corriente les venga siempre de cara. Y por lo que hace entorno y el fondo, recuerda que para la seguridad de tus alumnos siempre debes comprobar el fondo. Sobre todo, si no has ido nunca, si no sabes realmente qué hay allí, pregunta en la zona o vete tú misma e investiga. Debemos tener en cuenta que no haya ni rocas, ni piedras, ni nada debajo que pueda, en caso de que alguien caiga al agua, hacernos daño. Y sobre todo, comprobar la profundidad. Si es muy poco profundo y fondo de roca, no podemos hacer clases allí, totalmente prohibido. Si cubre muy poco, siempre debemos procurar que el fondo sea de arena, sobre todo, muy importante. Lagos y pantanos. Este medio es también muy práctico y muy cómodo para practicar, ya que también suelen ser lugares menos concurridos y además nos aseguramos el agua tranquila y en calma. De estos tres que tenemos que tener en cuenta siempre, la corriente, pues a saber que en los lagos y pantanos normalmente no tenemos corriente, a no ser que haya en algún sitio alguna corriente de aire muy marcada y entonces esto nos va a perjudicar a la hora de poder remar y de poder estar cómodos durante la clase. Pero a pesar de eso, normalmente no suele haber corrientes. El sistema de anclaje que podemos utilizar. Aquí tienes las tres representaciones de cómo podrías anclar en el caso de estar en un lago o pantano. El primero es muy parecido al de los ríos, que es buscar dos árboles, tirar de allí un cabo y poder colocar grupo de un lado y del otro. Este es fantástico porque la gente está muy junta y tú puedes ubicarte de una manera que te oigan y te vean de forma clara. En el caso de no contar con esto, podríamos usar también el ancla o peso de fondeo. Tiramos el ancla o el peso y ahí con la cuerda simplemente abrazamos todas las tablas y tendríamos el grupo junto. También puede ser que encuentres boyas, hay lagos o pantanos que hay actividad deportiva normalmente y tienen boyas, entonces también podrías usarlo.
y solo necesitarías una cuerda para atar el grupo. Y la última, que es un peso individual. Esto lo puedes hacer en lagos y pantanos, también en el mar, pero en lugares donde no haya corriente. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si tenemos corriente nos vamos a ir moviendo y el peso individual normalmente se utiliza de muy poco peso, es simplemente para aguantar una tabla. Por lo tanto, si hay corriente de agua o viento, puede ser que este peso no sea suficiente y haga que las tablas se desplacen. Por lo tanto, lo voy a utilizar solo en estos casos, en lagos o pantanos y en bahías que sean de mar, pero que sean muy cerradas y que sea casi como un pantano o un río. De esta manera lo que haremos, como ves en el dibujo, es que cada persona tendrá su peso individual y le pediremos que lo tire al agua cuando hayamos llegado en el lugar donde vamos a realizar la clase. Este es el sistema ideal porque podemos imitar perfectamente una clase de yoga en la que cada persona tiene justo su espacio y puede levantar brazos, moverse tranquilamente y no molestar al de al lado. Siempre en los demás sistemas el grupo está muchísimo más junto y siempre tenemos que vigilar de no chocarnos con el compañero. Y por último, fondo y entorno, pues vamos a tener en cuenta lo que hemos comentado antes, controlar bien el fondo, que no haya ramas, que no haya troncos, que no haya rocas y si es muy poco profundo, que siempre, siempre, siempre sea fondo de arena, porque si hay rocas siempre podemos hacernos daño. También recordarte que hay lagos o pantanos que la orilla tiene arena movediza, entonces que lo tengas en cuenta, simplemente igual que el mar, de entrar agua hasta las rodillas, caminando con el agua hasta las rodillas y allí subir sobre la tabla, porque si no las quillas se nos van a quedar clavadas en la arena. Piscinas. Este medio es fantástico para practicar subyoga, ya que siempre vamos a poder practicar sea cual sea el clima que tengamos fuera si es una piscina cubierta y además nos permite poder llevar la práctica durante todo el año con la comodidad también de la temperatura. Así que la piscina es un medio perfecto para iniciarse y también para poder practicar y profundizar en posturas mucho más avanzadas. Es el medio ideal. Aunque quizás podemos perder, depende de qué piscina sea y dónde esté ubicada, este factor de conexión con la naturaleza, con el entorno natural, pero siempre vamos a estar en contacto con el agua. Así que de la piscina, por ejemplo, la corriente, lo que vamos a analizar estos 3 puntos. La corriente es perfecta porque nunca vamos a tener corriente, por lo tanto es ideal para poder practicar subyoga o mejorar técnicas. Sistema de anclaje. Aquí tienes 2 dibujos ejemplo de cómo podrías anclar tus tablas. Puedes utilizar, si los tienes y te permiten usarlos, los carriles de los nadadores para poder atar las tablas y bien puedes atarlos en el centro de 2 carriles del nose y el tail para más estabilidad o si solo tienes un carril, pues puedes usar las tablas atadas todas del nose de un lado y del otro. También depende de qué ubicación puedas tener en la piscina. Tú, si das la clase, puedes estar fuera del agua y todas las tablas dentro del agua. Aquí también podríamos usar el sistema de fondeo con un peso o ancla en el fondo de la piscina y hacer la clase en un círculo. Esto también podría ser, pero ya es material extra que tendrías que llevar. Entonces, si puedes utilizar los carriles de las piscinas, sería perfecto. Y fondo y entorno, siempre tendremos que tener en cuenta que sea suficiente profundo. ¿Por qué? Porque además el fondo de las piscinas es muy duro, entonces si cubre muy poco podemos correr riesgo de hacernos daño también al caer. También tener en cuenta los cantos que limitan la piscina. Por favor, no pongas a nadie muy cerca de los cantos porque es muy peligroso. Si cae mal, se puede dar un golpe. Así que también es muy importante, si das por primera vez una clase en una piscina que no conoces, que puedas ir antes o que te comenten bien las medidas y cómo ubicar el grupo para que nadie corra el riesgo de hacerse daño. El mar, otro medio acuático en el que podemos practicar subyoga y es fantástico el entorno, así que es ideal para practicar. Lo que sí tendremos que tener en cuenta que el mar normalmente y más en las zonas donde vamos a practicar subyoga que están cerca de las playas,
de la arena está muy concurrido y hay bastante gente, sobre todo en la temporada de verano. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que nuestro tono de voz debe ser alto y controlar el entorno porque puede haber más gente navegando con paddle, kayak, más embarcaciones en el agua y gente a tu alrededor. Por lo tanto, a tener en cuenta este dato que durante la temporada de verano puede que el entorno esté movidito. Vamos a ver estos 3 puntos a tener en cuenta sobre cada medio acuático. La corriente. En el mar tendremos que consultar siempre, siempre, siempre el pronóstico del tiempo y las mareas para saber el medio acuático que tendremos, las condiciones del medio acuático que tendremos para la clase. Nos va a influir sobre todo, como ya hemos visto, el viento, la marea y la luna, ya que también con la luna llena solemos tener el mar un poquito más revuelto. Por lo tanto, si haces un atardecer o un sunrise, sobre todo atardecer de luna llena, que sepas que si estás en el mar, esto afecta a las mareas. Por lo tanto, vas a tener el mar más movidito. Así que a tener en cuenta estos datos y siempre analizar cómo vamos a tener la previsión, sobre todo si vas a estar mar abierto o si estás en una cala, una playa, una bahía que es bastante abierta, tener en cuenta estos puntos. Si estás más como en un canal o una entrada de un puerto o en un sitio mucho más tranquilo, aunque sea mar, pues estos inconvenientes no los tendrás. Sistemas de anclaje. Idealmente vamos a usar las boyas, que en las playas siempre, sobre todo en verano, hay boyas. Vamos a tener que utilizar estas boyas para atarnos el grupo. Atención con estas boyas. Aquí también tienes el dibujo de la delimitación de las zonas de playa. Si son playas muy concurridas y en temporada de verano tenemos que vigilar con las boyas. Las boyas podemos tener de diferentes tipos. Hay estas pequeñas que las ves en forma que pueden ser redondas, que estas marcan la zona que no es permitida en embarcaciones, no puedes navegar allí. Las que podríamos utilizar son las de final de canal o donde limita el límite en el que ya podemos empezar a navegar o el canal por el cual podemos entrar y salir. En principio, los canales no se pueden utilizar para hacer clase, no nos podemos atar allí y estar allí. ¿Por qué? Porque este canal es de entrada y salida de embarcaciones y siempre debe estar despejado. Pero sí que puede ser que tú colabores con un club náutico, con una escuela que esté allí en ese canal, que utilice ese canal y que puedas hablar con ellos sin ningún problema y decirles que vas a hacer una clase una vez a la semana o 4 veces a la semana, 1 hora, y que te vas a colocar en la última boya. De esta manera no molestas en el centro del canal, estás justo al límite y seguramente no habrá ningún problema. El tema es que las boyas pequeñas, el fondeo que hay, las que limitan el canal, estas pequeñitas que ves aquí, el peso de fondeo que tienen suele ser muy pequeño. Por lo tanto, si yo voy a atar tanto mi tabla individual como la de grupo, voy a hacer que este fondeo se desplace. Así que mejor no anclarnos en estas boyas. 1, porque molesto en el canal y 2, porque el fondeo no va a ser suficiente. Entonces voy a usar estas boyas cuando sea al final de todo del canal, las boyas grandes que limitan el límite de la zona de bañistas y de embarcaciones. En caso de no tener estas boyas, puedo utilizar el uso del ancla, como ya hemos visto. Puedo fondear, tiro un ancla y desde ahí podré hacer la clase. ¿Dónde voy a fondear? Esto es muy importante. Todas las playas tienen una zona de fondeo y debes consultar si se puede o no se puede. Hay zonas que también están restringidas porque el fondo marino no se puede fondear, entonces tienes que consultar también en qué playa podrías y en qué playa no. Esto lo puedes saber o buscando en internet porque hay un montón de foros y lugares donde puedes consultarlo y si no, preguntando en la zona. No hay ningún problema para que vayas a gente local y puedas preguntar qué pasa con el fondo de esta playa. Entonces, si vamos a fondear, sobre todo con ancla, pues tampoco puedes fondear en el canal, no puedes fondear en la zona de bañistas y tienes que dejar esta distancia de los 200 metros. A partir de allí, que es la zona límite de baño hacia adentro, mar adentro, puedes fondear. Sobre todo también vigilar si hay entrada o salida de barcos, si estás en una bocana de un puerto. Sobre todo temporada de verano. Vigilar siempre el entorno porque no estamos solos y hay mucho tráfico en el mar. La otra opción que te
que te ofrezco, que es muy cómoda también, es poder utilizar la tira de boyas que limita el final de la zona de bañistas. A veces solo hay una boya o a veces hay toda una cuerda con unas pequeñas boyas que limitan toda la zona. Estas cuerdas también son muy prácticas para utilizarla. Entonces puedes o bien poner todo el grupo de un lado y tú del otro, o si no, colocarlos de un lado y del otro. Siempre ten en cuenta, igual que decíamos en el río, que si hay un poquito de corriente, estar de cara a la corriente. En el mar, por favor, tendremos en cuenta lo mismo. Siempre vamos a intentar estar de cara a la corriente, no de espaldas. Se puede poner de espaldas, no pasa nada, pero si alguien no tiene experiencia y no practica su yoga normalmente, si además yo estoy de espaldas a la corriente, pues voy a tener movimientos inesperados, no voy a ver la tabla, el movimiento, mi tail va a ir de un lado a otro y esto no me va a ayudar nada para poder hacer posturas. Por lo tanto, voy a intentar siempre, siempre, siempre colocarme de cara a la corriente. Si puedes hacer esto, por ejemplo, en la tira de boyas, pues pones el grupo que tenga de cara a la corriente y tú te pones del otro lado de espaldas. Y si vas a hacerlo con la cuerda alrededor de una boya o un ancla, como va a ver la corriente, ya te va a situar de forma que el grupo ya va a quedar todo de cara a la corriente. Por otro lado, el fondo y el entorno, lo mismo, siempre tenemos que vigilar el fondo y el entorno. Si no cubre, pues avisar al grupo que el agua llega hasta las rodillas o cualquier cosa hasta donde llegue, que el fondo sea de arena, que no tengamos rocas y sobre todo vigilar que no estés, como hemos comentado antes, en las zonas que no puedes estar y que si tienes kayaks, bañistas o lo que sea a tu alrededor, pues simplemente ir con cuidado y convivir todos, que es posible.